¿Qué tal? Muy buenas noches, un saludo cordial para todas las personas que a esta hora nos sintonizan aquí en el canal de Mundovisión. Mi nombre es Brian Tangarife y los estaré acompañando durante todo este tiempo, también para traerles personalidades importantes tanto de la región, de la ciudad y por supuesto en la historia que ha influido en esta grande ciudad. Hoy, por ejemplo, tenemos un gran invitado. Él es profesor, además de eso también es periodista, adicional a eso también es licenciado en educación de la Universidad Tecnológica de Pereira y pues bueno, sin más ni menos, él se trata de Carlos Alfonso Victoria, que además de todo también ha sido líder de la Colombia Humana. Profe, muy buenas tardes. Brian, buenas muchas noches, gracias. ¿cómo le ha ido? No, y lo felicito además porque la televisión regional tiene que renovarse y remozarse. Claro que y sí. Creo que lo vas a hacer muy bien en este espacio. Felicitaciones. Esa es la idea y pues en realidad empezamos con muy buen pie, trayendo un gran invitado. Espero darle suerte. Que la verdad ha sido un gran, digamos, personaje durante la historia también de Pereira, porque ha venido, digamos, que realizando grandes hazañas y más de pronto ahora último también con todo este proceso que tuvimos con el tema de la Colombia Humana. Hablemos un poco primero de quién es Carlos Alfonso Victoria, el profe, como también lo conocemos, porque inclusive yo también lo vi en algunas aulas de la Universidad Tecnológica. Yo soy egresado de la Universidad Tecnológica también. De nuestra amada UTP. Sí, señor. Bueno, has utilizado el término hazaña. Creo que en Colombia vivir ya es una hazaña, sobrevivir a tantas cosas y sobre todo sobrevivir a las utopías y a las frustraciones. Yo pisé por primera vez Pereira tal vez a los 5 años, cuando me detectaron una miopía en la escuela. Entonces mi padre, que era comerciante y tenía relaciones con los comerciantes en Pereira, comerciantes de telas, cuando surge Gandur, me trajo a una óptica ahí a la antigua Cámara de Comercio. Entonces esquina había una óptica, creo que tal vez era el único oftalmólogo, optómetra, un señor. ¿De qué año más o menos estamos hablando? No, yo creo que por allá en los años 60. Ok. Yo estaba muy niño. Expreso Trejos quedaba aquí, donde hoy es justamente la sede de este canal, aquí en Fiducentro. Okay. Ahí había aquí existía como un Caramanchel, un hotel viejo. Bueno, eso eran cafeterías y ahí quedaba Expreso Trejos, Expreso Alcalá, y aquí se tomaban los buses para Cartago, mi tierra natal. Y creo que Pereira tiene su encanto, porque a la hora de definir, después de terminar mi bachillerato en el 74, ya el profesor de física, creo, que era además estudiante de la UTP, nos trajo a la universidad a conocer la tecnológica en ese entonces, y a mí me quedó gustando la tecnológica. Entonces igual yo me había presentado a medicina a la Universidad de Caldas, a arquitectura en la Universidad del Valle, pero escogí el curso de comunicación, la licenciatura, que era la licenciatura en educación, español y comunicación audiovisual. ¿Por qué medicina pensó primero? Porque por la influencia de mis hermanos. Del momento y todo. Sí, pero de hecho pues en mi familia sí hay médicos, ¿no? Arquitectos no. Entonces así fue que yo me fui enamorando de la ciudad. Desde ya en la adolescencia, en el 75, pero el punto de referencia siempre era Pereira, ¿no? Los Juegos Nacionales en el 74, los partidos del Deportivo Pereira. Mi papá nos traía al Ibaré, al barrio, al estadio, y creo que Pereira tiene ese encanto, y ahora pues nos tocó pensarla y luchar por ella. Estamos hablando precisamente de ese encanto y que se fue enamorando de la ciudad pereirana y de ese punto de referencia que ha sido siempre Pereira en el eje cafetero, precisamente porque usted es una persona de Cartago, de aquí muy cerca, ¿verdad? Pero como lo decía, llega con una linda historia a los 5 años y empieza a enamorarse de esta ciudad. Bueno, recuerden que Cartago fue fundada acá, ¿no? Sí, claro. O sea, aquí fue la primera Cartago y luego fue trasladada a donde está hoy, pero también fueron cartagüeños los que metieron el hombro para establecer acá Pereira, ya en la segunda mitad del siglo XIX, como lo han documentado muchos historiadores, muchos colegas. Entonces digamos que de alguna manera esto es como creo que esa idea de la ciudad-región cabe, ¿no?
porque aquí hay una mezcla y es un crisol de culturas, la cultura caucana, la cultura antioqueña, la cultura afro, y hay una característica de Pereira muy chévere, y es la hospitalidad, ¿no?, del pereirano raizal, y por eso esta es una ciudad que no tiene puertas. Aquí no se le pueden entregar las llaves de la ciudad porque aquí no hay puertas, ¿no? Exactamente. Bueno, porque hablemos también un poco de esa carrera que usted eligió. Usted eligió una licenciatura en educación con énfasis en comunicación, Sí. Y también pudo desarrollar en su momento ese tema de ser comunicador y ser periodista. En su hoja de vida también lo tiene, ser periodista. Sí. ¿Por qué se enfocó en esto? Y me imagino que después de ser periodista es donde nacen, digamos, todas estas emociones de lo que se está viviendo también ahora. Los profesores, como se lo digo yo a los estudiantes, inciden mucho en la vida de uno. Yo tuve grandes profesores de español, de literatura en mi colegio, historiadores, y bueno, leíamos, escribíamos, pero también yo tuve la influencia, siendo muy joven, ya muy chino, de intelectuales, de escritores y poetas en Cartago, y ellos me postulan como secretario de un centro cultural, el Centro Cultural Quintín Lame. Estamos hablando de tal vez la segunda década la segunda mitad de la década de los 70, 74, 75, en esa transición entre el colegio y la universidad. Entonces yo era el que hacía las actas en el centro cultural, y mi mamá me dijo que por qué no aprendía mecanografía, y me pagó clases de mecanografía en el barrio El Prado. Okay. Y ahí aprendí yo a escribir a máquina, y luego me regaló una máquina de escribir. Mi madre, que está en el cielo, le agradezco haberme abierto ese camino, y comencé a escribir columnas de opinión en La Voz del Norte. Yo creo que la primera felicidad de mi vida fue haber visto en ese semanario mi columna que se llamaba Inquietudes Culturales. Tal vez mi primera columna, por mis inquietudes sociales y políticas, la titulé El hambre en Colombia, luego otra que llamó El analfabetismo en Colombia, sin sospechar que ya mucho más adelante sería reconocido por UNESCO, y mucho más adelante en mi vida iba a trabajar con la FAO. Yo por eso digo, y estoy hablando un poco ahora de lo que más tarde seguramente me vas a preguntar, que uno tiene que tener coherencia en la vida. Totalmente. ¿Sí? Entonces, ya más adelante fui secretario de Educación del departamento, y más adelante fui funcionario, director de un proyecto nacional de la FAO, que es la Agencia Mundial para la Agricultura y la Alimentación. Pero detrás de eso hay 2 artículos. Y lo del periodismo nace y se reproduce como una inquietud cultural, antes que nada. Porque yo venía a estudiar literatura con la profesora Cecilia Caicedo, mi gran amiga y tal vez mi mejor profesora durante mi pregrado, porque ella orientaba los seminarios de literatura latinoamericana. Y creo que, como lo digo yo a mis estudiantes, no hay otra forma distinta de escribir que leer, ¿cierto? Hay una simbiosis y tú lo sabes. Y eso me llevó en Cali a incursionar en la radio. Yo trabajé en Radio Sutatensa en el año, ¿qué será eso? 80, en los 80, hasta el 83, algo así. Porque también había estudiado radio en la UTP, y algún amigo, Hugo Hidárraga, ya fallecido, me pide o me dice: hombre, en Sutatensa están buscando una persona que plantee temas ambientales para un programa que llama Valle Departamento Verde. Y le dije: ese soy yo trabajaba en La Buitrera, allá cerca de Univalle. Y listo, algún día fui a la emisora, me presentaron a don Abelardo Marín, periodista ya residenciado en Pereira, y recuerdo que la primera vez que fui me dejaron el programa a mí solo, porque los periodistas estaban atendiendo alguna noticia importante, creo que el volcamiento de un bus entre Cali y Jamundí. Entonces me dejaron solo en la cabina, en directo. Y si tenías claro en ese momento, porque a mí me sucedió,
cuando la primera vez que uno se sienta enfrente de un micrófono, me fue súper bien. Sí, claro. Pero todavía no había asimilado qué era lo que estaba más allá de ese micrófono, que había miles de oídos allí escuchándome. ¿Tenías claro en ese momento eso o qué sucedió allí? Lo vine a pensar después del susto. Pasa. Yo salí jugado en sudor, como la primera vez que manejé un carro entre Manizales y Pereira, que me tocó también tener que echarle mano a un carro. Adrenalina, sí. Aprendí a manejar bicicleta, aprender haciendo. Y luego yo dije, uy, ¿qué fue lo que yo dije? Pero venía de la gran marcha, la histórica marcha en defensa de la laguna de Sonso, en el centro del Valle del Cauca. Entonces yo vine con todo ese repertorio y claro, era como bogando agua. Cuando yo salgo de la cabina, el programa se emitía a las 5:30, a 6 de la tarde, cuando yo salgo, vi en la sala de redacción que me miraban y me decían, oiga, muy bien, ¿qué tal? ¿Usted dónde estudió? ¿Dónde estudió periodismo? No, yo no estudiado periodismo. Claro, claro. ¿Sí? Fue algo de adrenalina del momento y por supuesto de pasión, porque es algo que también de pasión, enamora. Entonces ya me dijeron, vuelva mañana, y ya todos los días iba como voluntario, como colaborador, y ya luego la empresa sí me contrató. Perfecto. Entonces ya ahí yo creo que pude haber aprendido con hombres muy valiosos, Alberto Pérez López, que ha sido el jefe de prensa de la Copa Libertadores acá en Colombia, Felio Plaza, un periodista político muy, digamos, muy emblemático en el Valle del Cauca. Una fortuna tenerte esos maestros prácticamente. Y ya luego me ofrecieron la posibilidad de escribir una columna en el periódico El Pueblo, que se llamaba Registro Ecológico. Entonces yo preparaba mi columna con fotos y la publicaba Alberto Pérez creo que los viernes, los sábados o viernes, en una página que creo que se llamaba Cali Joven o algo así. Entonces yo escribía vainas ahí y también aprendí a hacer reportajes, crónicas, pero todo fue aprender haciendo. Bueno, hablamos de que... Pero es una etapa que queda un poco como en la historia mía. Totalmente. Porque también ya luego tomé distancias, ya más bien de punto de vista ético, eso iba precisamente, frente a eso. Creo que la misma historia que estamos contando de Carlos Alfonso Victoria es la que lo ha ido llevando poco a poco a ser lo que es hoy en día y lo que ha hecho. Por ejemplo, cómo llega a ser, digamos, el profe también de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bueno, los que estudiamos licenciatura somos pedagogos. Sí, claro. Yo hice mi práctica pedagógica en la normal. Me fue muy bien. ¿De acá de Pereira? Acá en Pereira, creo que era el más chino dentro de 60 profesores. Bueno, los licenciados o los estudiantes de la licenciatura, todos eran profesores. Yo era el único que no ejercía la docencia. Y recuerdo que en la práctica, cuando vi las notas, creo que fui el segundo o el tercero. Estamos hablando para que de pronto la gente nos entienda un poco. Esto fue antes de ser todo lo que hablamos ahora de la radio. Pero yo tuve dos etapas en mi vida. En el 79, cuando suspendí mis estudios, y cuando regreso a terminar mis seminarios del pregrado en el 86. Y ahí me encuentro con personas muy valiosas que yo admiro siempre, la profesora Consuelo Restrepo, Nelson Goyes, el lingüista, Ciro Mena, Ciro Figueroa Mena, y digamos que todo eso me lleva a tener condiciones o capacidades mejor para ejercer la docencia en Cali. Yo trabajé en la zona rural de Cali, en La Buitrera, en un colegio privado, trabajé en un colegio femenino, el católico, y siempre, digamos, como con esa relación con los estudiantes y como ese amor por lo que el maestro hace. Ya luego me di cuenta que esa vena de maestro venía de mi mamá fue maestra, ¿sí? Ella fue modista, enseñaba repostería. Creo que mi madre fue una de las fundadoras de todo este movimiento de los bordados en Cartago. La mayoría de mis hermanos han sido maestros, profesores universitarios, maestros de colegio, y creo que eso se lleva en la sangre. Claro. Y hace 16 años más o menos, aunque yo creo que antes, 2002, luego en el 2007, la universidad me da la oportunidad, especialmente la Facultad de Ciencias Ambientales,
de ser catedrático, luego profesor de medio tiempo y luego profesor de tiempo completo transitorio, porque yo no soy profesor de planta. Y ahí, digamos, se va a desarrollar toda esa vena ambientalista que teníamos y que habíamos incorporado a nuestra manera de ver el mundo desde los años 80, ¿no? Bueno, ahí ya... Hace 30 años, por esta época, Sí. hoy lo recordaba en clase, estábamos preparando un foro, un foro ambiental en Calima, Darién, y recuerdo mucho que una de las invitadas es hoy la ministra de Agricultura, Cecilia López. Estamos en Darién en eso, cuestionando un modelo que es el modelo de plantaciones en la cuenca del río Cauca, con indígenas, campesinos, en fin, una historia. Ahí se viene otra parte de esta gran historia que estamos viviendo el día de hoy, porque en realidad es cátedra pura, todo lo que estamos viviendo de esa historia de periodismo, de historia de educación, Claro. y cómo sigue todo este proceso de un Carlos Alfonso Victoria que en realidad llegó a esta región y siempre ha estado ligado a esta región por un oftalmólogo, quizás en el momento, y que luego fue enamorándose más de esta región precisamente por todo lo que ha venido realizando en sus estudios. Por ahora vamos a una pausa de comerciales y ya continuamos. Mundovisión, una visión diferente del mundo. Entretenimiento, música, noticias, opinión, actualidad, deporte, cultura, tecnología, gastronomía y turismo. La mejor forma de descubrir nuestro paisaje cultural cafetero, sus gentes y sus costumbres. Mundovisión, la nueva forma de hacer televisión. Canal Regional 104 de Claro, Mundovisión TV. Continuamos aquí entonces con más de esta charla amena, más de esta cátedra que hemos podido tener durante este primer momento con el profesor Carlos Alfonso Victoria, y vamos a hablar ya un poco más de cómo este comunicador, licenciado en educación, historiador también, ambientalista, de todo lo que hemos hablado un poco, cómo empieza a sumergirse y a entrar, digamos así, en el mundo político. Todos somos sujetos políticos, así lo queramos o no, estemos de acuerdo con tendencias o con derecha, izquierda, somos sujetos políticos y todos tenemos voz y voto, y obviamente así no lo ejerzamos, pero somos sujetos políticos solamente por tener una crítica constructiva también aún dentro de nosotros mismos. Así es. Pero, ¿cómo se empieza entonces a sumergir en este mundo político, Carlos Alfonso Victoria? Yo recuerdo el 11 de septiembre de 1973, el golpe a Salvador Allende. Creo que eso marca un momento en la vida nuestra. Yo estaba en el colegio todavía, pero también recuerdo los movimientos y protestas de los estudiantes del 71, la matanza en Cali, el 26 de febrero de 1971. Nosotros venimos de una generación muy trágica, ¿sí? Y creo que todas esas inquietudes políticas surgen de ahí y se van a afianzar obviamente en la universidad pública. Yo tuve la fortuna de tener profesores que tenían posiciones políticas, ¿sí?, de intelectuales, de académicos, que son los que también nos abren los ojos y nos, digamos, invitan a mirar el mundo a través de los lentes de muchos teóricos. Por eso muchas personas le temen, o más bien políticos, le temen tanto a los profesores, ¿no? Porque influyen mucho precisamente en ese pensamiento político de los estudiantes. Y creo que la universidad es fundamental en eso, ¿no? La educación. Pero también
eso se mezcla con nuestras primeras andanzas en una expresión política que era el ecologismo de hace 40, hace 30 años y lo que es el ambientalismo hoy. Yo creo que encontré en el ecologismo de los años 80 como una especie de refugio de la manera de actuar políticamente para cuestionar el modelo de desarrollo, como te decía hace un rato. Y eso, digamos, entra ahí en nuestras vidas, ¿cierto? Y se va a ir desarrollando a través del ejercicio, sí, digamos, de la comunicación, especialmente del periodismo. Entonces yo creo que por ahí es donde puedo encontrar las raíces. Y ya mucho más adelante, la posibilidad en los años 80 de ver la necesidad de una reforma. Nosotros participamos, yo participé muy activamente en todo lo que fue el proceso constituyente, una gran esperanza como la tenemos hoy, de que este país cambiara, y le apostamos muy duro a eso. Eso me llevó a desempeñar algún rol en el departamento de Risaralda, sobre todo para tratar de interpretar esa idea del Estado participativo. Yo fui miembro del equipo asesor del primer gobernador popular de este departamento, de Roberto Gálvez, y conocí por dentro absolutamente todo, ¿cierto?, de la institucionalidad. Claro. Y también diría que hace 30 años, el 17 de abril de 1993, inauguramos el Foro Permanente para el Desarrollo de Risaralda. Es un diseño con el colega planificador Bernardo Mesa Mejía. Ambos éramos asesores del gobernador y le apostamos a tratar de interpretar también para qué servía la política pública. Y yo lo digo con todo respeto y con toda humildad por los planificadores y mandatarios de aquí hacia atrás, pero creo que hay un modelo participativo de todos los sectores, desde los populares hasta los gremios, hasta las élites, hasta los intelectuales, de pensarnos Risaralda. Y yo vengo de esa escuela, por eso es que yo tomo la decisión, vuelvo al tema de la coherencia, de estudiar gobierno y políticas públicas en la Universidad de los Andes, sí, entre el año 2000 y 2001. Esa fue una especialización, ¿verdad? Especialización, y mi tesis además fue publicada, claro, en un dossier que hace la universidad, porque yo quería estudiar mucho más el tema del gobierno con la esperanza de que en algún momento en mi vida yo podría jugar un papel, ya no como asesor, sino como mandatario. Y creo que me he preparado lo suficiente para tomar la decisión que tomé muy recientemente de aspirar a la alcaldía de Pereira. ¿Y qué fue lo que detonó eso? De poder, digamos, en algún momento tener esa oportunidad y soñar la oportunidad de tener un cargo político y poder, digámoslo así, influir en una ciudad o en una región. Bueno, yo creo que me pude haber inspirado en el profesor Antanas Mocos, en mi paso por Bogotá, académica y laboralmente, y ya luego de una manera mucho más cercana en el 2009, trabajando con el profe, con Antanas en Manizales, en un proyecto en el que él me invita a participar de un proyecto para conocer un poco las problemáticas políticas, históricas y culturales de Caldas. Y creo que en medio de todos esos trasnochos y tertulias y trabajos con Antanas, con Liliana Caballero, con Andrés Hernández, especialmente con ellos, con este equipo, veo que habían condiciones para un cambio. Y por eso Antanas me invita en el 2010 a que fuese el gerente de la campaña de la Ola Verde. Yo estuve 4 meses metido a fondo, logramos un éxito absoluto, para el momento sin comprar votos, cerca de 100.000 ciudadanos apuestan frente a la candidatura de Santos, nos derrotan, pero esa derrota fue un triunfo, y ya luego viene el 2018, estuve acompañando a Gustavo, el actual presidente, a Gustavo Petro, como tantos otros ciudadanos en esa campaña, y logramos pasar una segunda vuelta, que eso fue inesperado. Pero antes de eso, también yo lo que he visto es que sí hay
O sea, estamos en un cambio y el primer campanazo fue la ola verde y ahora la ola Petro. Totalmente, porque definitivamente después de esa ola verde creía yo que hubo mella en cierta población, más en la población joven, que de pronto fue los que empezaron a repensar un poco en la participación, precisamente en elecciones y la participación ciudadana. Pero antes de eso, que ya hablamos un poco y empezamos a hablar un poco del tema de la Colombia humana, ¿por qué surge la Colombia humana y por qué, digamos, en la vida de Carlos Alfonso Victoria se inspira con la Colombia humana a empezar a trabajar? Bueno, yo soy uno de los cofundadores del Partido Verde, 2009. Luego creo que en el 2011, o finalizando el 2010 yo renuncio al Partido Verde, porque vi que eso había cogido otro camino. Tengo muchos amigos en el Partido Verde, que hoy son senadores, que hoy son alcaldes y gobernadores, que son concejales, como Carolina Giraldo, convencido de que ahí había una alternativa. Pero luego aparece, bueno, Gustavo también aspira a la candidatura a la presidencia en el 2010. Sí. Él en la segunda vuelta adhiere a Mocus. Y luego va a aparecer ya, digamos, con mucha más fuerza en el 2018, y nosotros acudimos a ese llamado desde la UTP, con Maribel Restrepo, con Harold Giraldo, con Juan Carlos Burbano, y conformamos el primer nodo, de los primeros nodos de la Colombia Humana, que se llama Nodo Profesores UTP, porque tenemos un fuero y tenemos el derecho a participar, de ser elegidos y elegir. Y bueno, ahí en el 2018 nos encontramos con el mundo del trabajo, con compañeros, ¿cierto?, de los sindicatos, de movimientos sociales, ambientalistas, y logramos algo también maravilloso, que fue llenar la Plaza de Bolívar. Creo que eso fue el 11 de mayo del 2018, y creo que el régimen se asustó ahí un poquito, porque casi que nos veían ya coronando. Desgraciadamente, 4 años después, los violentos de esta ciudad, de este territorio, impiden que Petro hable en la Plaza de Bolívar. Y creo que en medio de esa campaña presidencial del año pasado, yo como gestor, fue un golpe muy duro para volver a levantar la gente. Sin embargo, salimos a la calle a decirle a los violentos que nosotros estábamos simplemente optando por un cambio pacífico, ¿sí? Claro. Y por las posibilidades de que esta democracia fuera mucho más madura. Bueno, y logramos con muchas dificultades, con muchas amenazas, con muchas intimidaciones, ganar en Risaralda en la primera vuelta. Eso es histórico. Incluso ganar en Pereira. Petro y Francia ganan. Y también tengo que decirlo y recordarlo, parte de mi vida también está unida a Francia Márquez, junto con otro colega de la universidad. Hicimos posible, y con el apoyo de ASPU y de la universidad, traer a Francia Márquez en el 2018, creo que fue el 9 o el 10 o 9 de mayo, se baja del avión en Cali y al otro día está acá, luego de haber recibido el premio Nobel alternativo de ecología. Y tuvimos, recuerdo mucho, que abrir otro de los auditorios de los auditorios del YE, que llamamos siempre en la universidad, al ver la multitud de jóvenes que querían escuchar a Francia. 4 años después, Francia es vicepresidenta. Entonces fíjate que todo esto es un camino, y bueno, el universo me ha dado la posibilidad de estar ahí. Yo tengo que decir que cuando ya es proclamado presidente y el otro candidato reconoce la victoria de Petro, y se juntan Mocus y Gustavo Petro en la tarima esa noche, yo lloré. Okay. Porque dije, no puede ser que en 2 momentos de la vida política de este país y de Pereira, Carlos Alfonso Victoria estaba ahí, ¿no?, con Antanas y luego con Gustavo Petro. Y por eso estoy acá, y por eso además creo que tengo toda la legitimidad de aspirar a ser el alcalde alternativo y progresista de esta ciudad.
Ya vamos a hablar precisamente de esa última parte, que es lo más importante también de esta entrevista, y es precisamente esa candidatura a precisamente a la alcaldía de Pereira con esta persona que ha influido en la historia de esta ciudad. Ya volvemos. Mundo Visión, una visión diferente del mundo. Entretenimiento, música, noticias, opinión, actualidad, deporte, cultura, tecnología, gastronomía y turismo. La mejor forma de descubrir nuestro paisaje cultural cafetero, sus gentes y sus costumbres. Mundo Visión, la nueva forma de hacer televisión. Canal Regional 104 de Claro, Mundo Visión TV. Volvemos con esta gran entrevista con Carlos Alfonso Victoria, una persona definitivamente excepcional en el sentido de la historia que se puede vivir y que nos puede llevar a vivir con todas sus palabras que nos cuentan en su momento. Por ahora estamos ya haciendo un resumen de esta historia de vida y llega un momento muy importante después de esa gerencia de lo que es la Colombia Humana y precisamente el gobierno de Gustavo Petro, de cómo se logra el trabajo aquí en Risaralda precisamente y en Pereira, pero también se toma una decisión muy importante y es tal vez una candidatura a la ciudad de Pereira. ¿Por qué se toma esa decisión y qué es lo que se quiere lograr con esa decisión? Bueno, no es un tema personal, yo creo que es una convicción histórica, política. Esta ciudad que tanto queremos está muy mal manejada, lo dicen las encuestas de Pereira cómo vamos, hay una percepción muy alta de que la ciudad va por mal camino. Hay una alta desconfianza de la ciudadanía frente al manejo de lo público. Hay una percepción muy alta de corrupción. Yo he dicho hasta ahora en esta campaña que se cierra mañana con la consulta de que en Pereira no caben los corruptos y que aquí tiene que haber un gobierno alternativo que haga posible que los recursos públicos sean sagrados, que haya realmente oportunidades para los jóvenes, de cómo hacer nosotros como educadores del saber, del conocimiento, el eje del desarrollo en el territorio, que hay que aplicar también otras visiones y concepciones en torno a la seguridad humana fundamentalmente, que hay que también transitar hacia una transformación productiva, que hay que apoyar la economía popular, que tenemos que tener un cuidado absoluto por la gestión ambiental, máxime si yo vengo de una facultad de ciencias ambientales, que el territorio se tiene que ordenar democráticamente y que no vamos a tolerar en lo absoluto la corrupción. ¿Qué sería lo primero que usted considera que debería de atacarse, que está mal manejado en Pereira? Yo crearía una red anticorrupción con todos los actores, empezando por los ciudadanos, empezando por las organizaciones, empezando y contando con los medios de comunicación. Una red jamás vista en la historia de Pereira. La corrupción se ha vuelto cultura en Pereira, en Colombia. Sí, se volvió paisaje. Sí. Y creo que hay un gran malestar ciudadano y una gran indignación. Y creemos que nosotros, como Colombia Humana y obviamente como pacto histórico, tenemos la misión y la responsabilidad, como lo ha planteado nuestro presidente, de liderar ese proceso de gestión transparente de los recursos públicos. Esa es una parte, pero también tenemos problemas de hambre, ¿cierto? Creo que eso es inmediato y un choque, como políticas de choque, de hambre cero, que también alimenten, por otro lado, las realidades de la seguridad humana. Yo no creo en la represión, hemos sido víctimas en la universidad pública de la represión, y lo que hay que hacer es fundamentalmente cómo prevenir y prevenir desde la educación, desde la nutrición, desde la primera infancia, ¿cierto? Toda una movilización social para aumentar las capacidades para que la gente pueda llevar realmente vidas florecientes. Duele mucho lo que está pasando en Pereira, pero ya tendremos la oportunidad en su momento
si nos invitan, de plantear con mayor contundencia en qué consisten nuestros ejes de transformación, pero hay uno fundamental que sí va a ser el tema de la gestión transparente de los recursos, la ciudad del saber, el tema de hambre cero, pero también cómo hacer posible que hayan oportunidades de empleo para todos a través de la transformación productiva, a través de centros de apoyo para eso y sobre todo también ponerle la cara a la economía popular, que es de la que en gran medida vive la gente en Pereira. Y sin duda alguna que ese encuentro se va a tener, por supuesto, porque quedan muchas cosas todavía en el aire, quedan muchas cosas, el tema de ser escritor, de ser historiador, también hace parte de esa historia de Carlos Alfonso Victoria, el tema de los libros, por supuesto, que están allí sumergidos, y además de eso, pues ya de hablar un poco de ese plan, pero eso depende mucho también de lo que va a suceder mañana. Cuéntenos. Claro, mañana, Brian, hay consultas internas en la Colombia Humana en 700 municipios del país. Pereira es uno, Dos Quebradas también, y vamos a una consulta interna para que los militantes y ciudadanía libre de la Colombia Humana elijan quiénes quieren ser sus precandidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas, consejos y a juntas administradoras locales de cara a las elecciones del 29 de octubre. Mañana se eligen esos precandidatos que van a pasar a un comité de garantías y serán el comité de garantías en Bogotá los que vayan a finalmente otorgar los avales para que luego puedan seguir, digamos, haciendo tránsito ya dentro del contexto del pacto histórico y en convergencias y alianzas con otras fuerzas. Esperamos, eso sí, que sea por ejemplo con el Partido Verde, para que ese bloque progresista y alternativa aquí en Pereira pueda enfrentar a las maquinarias, pueda enfrentar los clanes y pueda enfrentar en democracia a una clase política, pues yo lo digo desde lo sincero y también desde la vivencia, muy depredadora de los recursos públicos, que es lo que la gente hoy justamente está rechazando. Exactamente, mañana será entonces un día clave precisamente para eso y para lo que se viene de aquí en adelante también en cuanto a la región con todo este proceso de la Colombia Humana. Algo concreto, las votaciones van a ser en la registraduría. Perfecto. Ahí en la 30 de agosto con 42 y votan quienes se inscribieron en la plataforma de la Colombia Humana y específicamente en la página de la Asamblea de la Colombia Humana. Son cerca de 800 ciudadanos y ciudadanas que pueden votar y yo los invito a que nos acompañen con su voto mañana en esa consulta. Por último, empezamos hablando de algo muy clave y fue una palabra clave, hazaña, ¿cierto? Para los pereiranos vivir en Pereira es una hazaña. Y sería también una hazaña, nada es imposible, vencer las maquinarias, derrotar la corrupción. Solamente necesitamos conciencia pública, conciencia ciudadana y una gran movilización en torno a eso. Y creo que yo, modestia aparte, puedo ser la persona, el ciudadano que desarrolle esa hazaña. Bueno, profe, mil gracias. Brian, muchas gracias a ti. Estaremos buscando una nueva oportunidad, claro, porque como le digo, quedan muchas cosas más por hablar y por supuesto con lo que se venga aquí en adelante en esta decisión que se tome el día de mañana. Muchas gracias. Por ahora, esto es todo con ustedes. Carlos Alfonso Victoria, un historiador, un profesor, catedrático y además de esto periodista, tiene definitivamente muchas historias que contar. Un abrazo para todos, feliz noche.